Hola, ¿qué tal? Nuevamente juntos. Y nuevamente nos encontramos en otra edición del Plan Crecer. Estamos compartiendo juntos el pasaje o estudiando juntos el pasaje de Lucas en el capítulo 10, versículo 38 al versículo 42. Pero por si tal vez alguna de las personas que nos está mirando en este momento no estuvo o no ha tenido oportunidad de ver el anterior video, yo voy a leer nuevamente, voy a retomar la lectura de este pasaje para recapitular lo que estamos hablando. Dice, y aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Meditando en estos días y releyendo este pasaje, me puse a pensar en cuántas veces nos hemos sentido presionados en alguna ocasión a hacer o a actuar de determinada forma con el propósito de formar parte de un grupo social. Y pensaba y meditaba hasta qué punto nosotros podemos hacer cosas con tal de ser considerados o respetados en nuestro entorno. ¿Será que lo que los demás piensan que debemos ser y hacer es lo que finalmente nos lleva o determina cómo nos conducimos en la vida? Es una pregunta en la cual cada uno de nosotros debería meditar. Y siguiendo considerando este pasaje, reitero, Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42, vemos la visita de Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro. Decíamos en el video anterior que Lázaro particularmente no es mencionado, porque probablemente el interés del escritor bíblico del evangelista es resaltar este aspecto de la relación entre las dos hermanas y Jesús. Y decíamos al final del encuentro anterior que Marta estaba intentando hacer todo lo que podía para lograr agasajar a Jesús de la mejor manera y ser considerada una buena anfitriona. Después de todo, nos aclara Lucas que la que invitó a su casa a Jesús o recibió en su casa a Jesús fue Marta. Entonces ella estaba preocupada para que todo estuviera bien, ¿verdad? Para que sus invitados, incluyendo a Jesús, estuvieran agasajados, estuvieran cómodos en su casa. Y que su hermana María aparentemente no la ayudaba en las tareas que requerían servir bien a los invitados, y esto provocó la queja de Marta a Jesús para que Jesús llamara la atención de su descuidada hermana. Pero vayamos un poco a entender la cultura imperante en la sociedad en esos tiempos, los usos y las costumbres. Había reglas de etiqueta en aquella sociedad. Y hay un pasaje que nos ilustra esto en Lucas capítulo 7, versículo 44 al 47. Reitero, Lucas capítulo 7, versículo 44 al 47. Si tú quieres y tienes la posibilidad y estás con tiempo, puedes pausar el video y buscar este pasaje. En esta ocasión, los usos y las costumbres de esa sociedad, de aquella cultura, están claramente expresados en una visita que tuvo Jesús a otro hogar, a otra casa, a la casa de un fariseo. Y Jesús le declara a este fariseo enfáticamente en este pasaje cómo era que él consideraba que debía ser recibido o atendido cuando llegara a una casa. Y permíteme leerlo para ti en esta ocasión. Lucas capítulo 7, versículo 44 al 47. Jesús dice de esta manera: ¿Ves a esta mujer? Dice Jesús. Yo entré en tu casa
y no me diste agua para mis pies. Jesús le está hablando, claro, a un fariseo, a alguien que lo había invitado a comer o a almorzar o a cenar a su casa. Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Este fue un poco, vamos a decir, usar una palabra, el reproche de Jesús a Simón el fariseo. Tal vez en otra ocasión tengamos la oportunidad de analizar también este pasaje. Es decir, Jesús nos relata, nos cuenta cómo es o cómo eran las costumbres en aquel entonces. Cuando alguien llegaba a una casa, era recibido afectuosamente por el dueño del hogar, ¿verdad? Con los saludos de cortesía. Jesús dice al fariseo, no me diste un beso cuando llegué a tu casa, no me saludaste, ¿verdad? Inmediatamente después, si el dueño de casa tenía siervos o siervas, esclavos en aquel entonces, ¿verdad? Aclaremos que los esclavos en aquel entonces eran considerados como empleados, no se les pagaba, pero había ciertas pautas en las cuales ellos debían respetar a los siervos, y en la cultura judía esas pautas por lo general se cumplían, ¿verdad? No eran esclavos en el sentido de que podían matarlos o hacer cualquier cosa con la vida de ellos, pero sí eran personas que eran, podríamos usar una traducción para nosotros, para nuestro entendimiento, los empleados de la casa. Eran los siervos, ¿verdad? Si el dueño de casa tenía siervos o siervas, estos debían lavar los pies de los invitados. Y también era una costumbre, Jesús lo declara, ungir la cabeza con perfume, con aceite aromático. Esto era de buena costumbre, esto era de buena educación. Uno llegaba a una casa y esta era la manera como se esperaba ser recibido. Pero si el dueño de casa no tenía siervos, esa tarea tenía que ser llevada a cabo por los integrantes de la familia. Y por lo general lo hacían los más jóvenes. Es decir, que había un orden jerárquico donde los hijos menores hacían las tareas aparentemente más serviles. Es decir, que los menores debían servir a los mayores. Esto era parte del aprendizaje en la vida. Así que, en ausencia de varones que hicieran este trabajo, la tarea la tenían que hacer las mujeres, ya que ellas eran las educadas para ser madres, para ser esposas, para administrar y manejar en las tareas del hogar. Quizás por eso llegamos a pensar cómo es que María llegó a sentarse a los pies de Jesús. ¿No será que primero lavó sus pies? ¿No será que ella era la encargada de esa tarea? Quizás ella primero lavó sus pies y luego simplemente se fue quedando allí. Mientras lavaba tal vez los pies de Jesús, ella estaba escuchando lo que Jesús hablaba. Y esto generó interés en su corazón. Y tal vez corrió el lebrillo, tal vez dejó allí la toalla, dejó allí la palangana y se quedó simplemente sentada a los pies del Maestro. ¿Qué manera, no? ¿De cuántas conclusiones podemos llegar a entender si realmente escudriñamos los pasajes de la Escritura? Ahora bien, en esta visita de Jesús a este hogar, de alguna manera se rompió el protocolo, porque no era bien visto que una mujer estuviera participando de una reunión donde los hombres participaban en mayoría. Sin embargo, María estaba allí, sentada entre estos hombres. Estaba Jesús, sus discípulos, su comitiva. Esto me hace pensar que Lázaro estaba allí, porque la función de Lázaro como hombre de la casa era sentarse, atender a Jesús, y la misión de las mujeres era atender los quehaceres del hogar y preparar la comida. Entonces, María se queda allí, en medio de toda esta gente, de todos estos hombres. Esto no era algo bien visto. María se quedó allí. Pero tampoco era bien visto que una mujer interrumpiera a un hombre cuando estaba en medio de una reunión. No era de buena educación. Cuando un hombre estaba disertando,
entre un grupo de varones, y si este hombre tenía esa jerarquía, como le llamaban a Jesús, que él era el maestro, era el rabino, era el rabí, entonces esto era terrible. Y eso fue precisamente lo que hizo Marta. Marta interrumpe a Jesús con su reclamo. Así que Marta estaba por un lado ocupada de los labores propios de una mujer, según las tradiciones operantes en aquella época, pero Marta tuvo el suficiente carácter, la suficiente osadía de interrumpir a Jesús. Tuvo el carácter, aunque era mujer, tuvo el carácter para interrumpir a Cristo en medio de esta reunión tan importante. Y no solo que lo interrumpió por algo que era algo tal vez sin importancia. Lo interrumpió por un problema doméstico, por un problema que ella tenía que solucionar a solas con su hermana. Sin embargo, le pide a Jesús que intervenga en esta situación. Y meditando en este pasaje, me puse a pensar que toda sociedad tiene reglas. Las reglas se transmiten de generación en generación en una sociedad y en una cultura. Y a veces las reglas y las costumbres cambian, porque claro, los tiempos cambian y la gente cambia las costumbres. Pero toda sociedad crea estereotipos. ¿Y qué son los estereotipos? Vamos a la definición de estereotipos. Estereotipos son ideas, prejuicios, actitudes, creencias, opiniones preconcebidas que son impuestas por el medio social y cultural y se aplican de forma general a todas las personas. Tal vez pertenecen a una categoría, las personas pertenecen a una nacionalidad, las personas pertenecen a una etnia, pertenecen a una cultura o tienen determinado sexo. También implica la procedencia geográfica. Pero voy a citar dos ejemplos de estereotipos en la Biblia. Hay muchísimos más, pero yo simplemente para no alargar esto vamos a hablar de dos claritos, ¿verdad? Si quieres, te leo la cita y tú puedes pausar el video y buscarla en tu Biblia. Tito capítulo 1, versículo número 12. Pablo está hablando allí a Tito, él estaba escribiendo una carta a Tito, que era un joven pastor, y era pastor en Creta, una isla allí en el Mediterráneo. Y dice que Pablo está contando la opinión que tenía uno de los poetas cretenses acerca de su propio pueblo. Es decir, como un uruguayo hablando de los uruguayos. Y entonces Pablo dice que este escritor de Creta describe a sus coterráneos, a sus conciudadanos como malas bestias, glotones, holgazanes, gente vaga, gente que no tenía un propósito en la vida. Yo te lo describo con palabras mías, pero si tú vas al pasaje puedes leerlo tú también y sacar tus propias conclusiones. Hay otro estereotipo en Juan capítulo 1, versículo 46. Es cuando Natanael y Felipe tienen un diálogo. Felipe viene a hablar con Natanael para decirle que había encontrado a Jesús, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado de Dios para el pueblo de Israel. Y Natanael, con una actitud de cierta arrogancia y cierto desprecio, cuando Felipe le dice a Natanael que Jesús venía de Nazaret, ¿sabes lo que le dice Natanael? ¿Y de Nazaret puede venir algo bueno? Había allí un prejuicio, había allí un estereotipo. Nada bueno, nadie bueno puede provenir de Nazaret. Y me puse a pensar cuántas veces en nuestra sociedad manejamos este tipo de prejuicios, este tipo de estereotipos. Clasificamos a las personas por su sexo, clasificamos a las personas por su edad, clasificamos a las personas por su procedencia, clasificamos a las personas por su cultura, clasificamos a las personas por su condición social, clasificamos y clasificamos y clasificamos. Y a veces
tenemos prejuicios acerca de las personas. Pero Jesús siempre fue alguien que transgredió los estereotipos de los hombres. Jesús no tuvo en cuenta que María rompió el protocolo al quedarse a sus pies en medio de todos los varones que estaban presentes allí. Jesús no pensó mal de María. Jesús tampoco tuvo en cuenta la osadía que tuvo Marta de interrumpirle en medio de una reunión. Decíamos que esto no era común y no era correcto, y menos para contarle un problema doméstico. ¿Por qué es que nosotros a veces valoramos tanto los estereotipos de la sociedad? ¿Por qué es que a veces la gente nos clasifica, da su opinión sobre nosotros y nosotros actuamos conforme a lo que la gente piensa que nosotros debemos actuar? Marta creyó que María estaba en un lugar al cual no le correspondía estar. En primer lugar, porque era mujer. Y según Marta, el lugar de María era con ella en la cocina o limpiando la casa, pero nunca sentada a los pies de Jesús, escuchándole en una reunión. ¿Cuáles son los estereotipos que hoy están rigiendo tu vida? ¿Cuáles son los estereotipos que hoy están rigiendo cómo te conduces y cómo te comportas en medio de esta sociedad? Como decía hoy, Jesús siempre transgredió los estereotipos. Jesús fue un transgresor, no un transgresor de la ley de Dios, no un transgresor de las Escrituras, pero sino que él transgredió los conceptos erróneos y equivocados que tenían y tienen los hombres. Por ejemplo, ¿qué lugar debe ocupar la mujer en la iglesia? ¿Qué lugar debe ocupar la mujer en la jerarquía o el gobierno de la iglesia? ¿Cuántas controversias hay al respecto? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a pensar y a meditar. ¿Cuántas cosas a veces nos alejan de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida? Marta consideró que su lugar no era estar a los pies de Jesús. María pensó lo contrario. Seguiremos estudiando este pasaje. Para la próxima ocasión en cual compartamos esta escritura, vamos a hablar no tanto de Marta, vamos a hablar un poco más acerca de María. Así que te invito a seguir enganchado con estos videos, a seguir enganchado con el estudio de la Biblia, y probablemente mi interés es que tú entiendas cuántas cosas valiosas podemos sacar de un pasaje. Tal vez lo hemos leído infinidad de veces. Sin embargo, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos habla y nos redarguye cada vez que la leemos. Te invito a que sigas en sintonía, te invito a hacer tus comentarios, a hacer tus observaciones, y espero sinceramente que este encuentro semanal con la palabra pueda realmente ser de mucha bendición. Dios te bendiga y que sigas teniendo una excelente jornada.